Radio, Acércate Radio, este programa de radio, podcast, uno. Encantado de estar con vosotros un día más y hoy con muchas sorpresas, con un colaborador, con un amigo que creo que os va a gustar, A que siempre os traemos temas muy interesantes, ¿no? Sobre el más allá, sobre el misterio, sobre la vida después de la vida, intuición. Y bueno, este amigo, José Ignacio Carmona, que estuvo aquí no hace mucho y como gustó tanto, pues el programa que hicimos juntos, que hizo con nosotros, pues hemos pensado, vamos a invitarle, vamos a decir que venga y esté con nosotros a menudo, claro, que me cuente cosas. Y bueno, vamos a recibirle como Dios manda. José Ignacio Carmona, buenas noches. Buenas noches, Miquel. Mira lo que tengo para ti, mira, ¿eh? ¡Hey! ¡Aplausos! Y un redoble también. Qué ovación, ¿eh? Es que tengo aquí un juguetito, mira. Me encanta. Eduardo Pereira, que está ahí en los mandos. Me ha ayudado a adquirir un chisme que me encanta para, oye, llegar mejor a todos, con más sonido, con mejor sonido. Bueno, ahora nos vas a contar de qué vamos a hablar hoy. Gracias por estar aquí, José Ignacio. Y acordaros de que podéis seguirnos en redes, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, como Acércate Radio, que estamos en los podcasts ahí en iTunes, en Google, en iVoox, en Spotify, estamos en todos los lados y que, bueno, que también a través de la página web acercateradio.com o acercateradio.org podéis mandarnos preguntas que después podremos leer nosotros aquí a nuestro colaborador. Y bueno, también está el email, radioacércate@gmail.com. ¿Cuántas cosas? José Ignacio Carmona, eres investigador, eres masón, experto, yo creo que bueno, en judaísmo, experto también en Toledo y esa conexión con el judaísmo que tiene Toledo, y escritor, autor de varios libros, y bueno, también tiene ahí ese canal de YouTube, si entráis y veis ahí Iñaki Carmona, ahí le vais a poder encontrar, y también está ahí en Toledo Patrimonio de la Humanidad.com, Toledo Patrimonio de la Humanidad.com. José Ignacio, Iñaki, hoy vamos a hablar de algo que yo te confesaba antes de empezar, que es que no tengo ni idea, nunca he oído hablar nada, ni sé nada de ello, pero que me parece muy interesante y seguro que a los oyentes también, ¿no? Que es la Mesa de Salomón. ¿Sí, José Ignacio? ¿Sí? ¿No me escuchas? Te escucho perfectamente. Decía que hoy vamos a hablar de la Mesa de Salomón, ¿no? Y me quieres dar pasos ya con la Mesa de Salomón. Hombre, claro, pero yo... Es un tema, mira, Miquel, es un tema que ni tú... Explícanos como para bebés, como para... Sí. ¿sabes? Como para... Sí, pero claro, ese es el problema. El problema Sí. y la virtud también de que lo sepa explicar. La Mesa de Salomón es un tema que atrae a mucho porque es un mito universal, es un arquetipo, es un objeto de poder, es un objeto que ha llenado prácticamente hasta las 1001 noches, que ha llenado, claro, la literatura, sí, pero... Tarot, que hablamos aquí la vez anterior del tarot de Rider-Waite, claro. la suma sacerdotisa que está ahí custodiando el templo de Salomón, con Boaz de Haken, ¿no? Ahí las dos columnas, la negra y la blanca. Sí, no puede ser más masona. Ya, sí, eso sí. Hasta ahí llego, pero no sé más, no tengo ni idea. Bueno, ¿Qué es Salomón? ¿O cómo vamos a empezar? A ver. Mira, pues mira, se ha dicho que la Mesa de Salomón es una cosa que no es. ¿Vale? Empezamos bien. Sí. Y todo fue por un escritor, claro, en un escritor muy conocido que simplemente intentó pues hacer una novela utilizando algunos textos herméticos como la tabla esmeraldina, y él pues habló de una mesa que esconde o donde Salomón escribió una fórmula secreta que es el nombre secreto del dios hebreo Semhan,
o Sem Semazorat, y que el sumo sacerdote, una vez al año, en el interior del recinto más sagrado del Templo Salomón, en una ceremonia que solamente conocía él el nombre y la hacía en solitario, pronunciaba ese nombre, y bueno, pues eso dio lugar a toda una literatura. Bueno, eso es incorrecto, o sea, tenemos que situarnos en el Templo Salomón y en lo que es el mundo judío. Eso es absolutamente incorrecto, Miquel. La mesa de Salomón, de existir una mesa en el templo todo está relacionado con los misterios celestes, sería la mesa de los panes de la presencia. Es una mesa ritual. A ver. La mesa de los panes de la presencia. Sí. Es una mesa a la que hace alusión Flavio Josefo, la carta de Aristeas, y la relacionan estos sabios con los misterios celestes y con el zodiaco. Sí. Pero tenía una función ritual, es decir, era también llamada la mesa de los panes de la primicia, los panes de la faz de Yahvé o los panes de la pila. ¿Por qué? Porque se hacía una entrega de 12 panes, 12 flores de harina, una vez a la semana, se la hacían a Yahvé y los sacerdotes consumían esos panes. Eso era su valor ritualístico dentro de la liturgia hebrea. Pero si nos vamos a lo esotérico, que es en lo que estamos, no tiene nada que ver, no está en el devir. El sumo sacerdote no pronuncia ninguna fórmula secreta sobre la mesa de Salomón. Eso fue una corrupción y una degeneración de algo que sí vamos a descubrirlo hoy porque eres tú, Miquel. Una ceremonia, sí. Me gusta. Una ceremonia que tiene que ver con el sumo sacerdote, que el gran sabio Ibn Erra, en varios libros, Sefer Amidot, Sefer Morá, lo digo para que la gente pueda tener unas referencias. Sí. Este hombre era un gran científico que compiló todos los sistemas astronómicos, pero el mundo hebreo, aunque fueran grandes científicos, siempre tienen ese ánimo de que la ciencia sirva para de alguna manera justificar la creencia judía. Es decir, la tienen que sistematizar en un modo de vida de creencia o religioso. Bueno, este gran sabio habla de un secreto que sí tiene que ver con el sumo sacerdote, con el pectoral que tiene el sumo sacerdote, que representa al cielo de Sion cuando se levantó el tabernáculo, y dentro de ese pectoral hay 2 dados, los Urim y los Tumim. Esto es magia talismánica. Una vez, no se sabe, pero sí se sabe ciertamente que lo que hacía era una consulta una vez al año, en un momento determinado, utilizando soldados, y seguramente, esa ya es la suposición después de muchos años de estudio, lo hiciera sobre esa mesa llamada de los panes de la presencia, que degeneró en la famosa leyenda de la mesa de Salomón. Bien, eso se llama el oráculo de Yahvé. ¿Por qué? Claro, ¿por qué el oráculo de Yahvé? Porque tenía que acreditarse que el nuevo rey hebreo lo era por derecho divino. Eso era algo que estaba presente en las culturas limítrofes. Sí. Todo esto está en el esoterismo y en los sabios judíos. Esto sí es verdad. Lo que pasa que el sentido ritualístico, esotérico y simbólico de todo esto pasa a los árabes, de los árabes a través de la escuela de traductores pasa al mundo occidental y se expande por todo el orbe occidental cristiano y genera leyendas que figuras de tú, tienen que ver con mesas fabulosas. Claro. Que llegan, por ejemplo, a hablarse de la mesa, primero se cristianiza obviamente, la mesa de la última cena, donde Jesús levanta el grial, esa sería la primera mesa análoga a este gran secreto, ¿no? Que tiene que ver con el linaje davínico de un rey que lo es por derecho divino. Tenemos en la tradición celta otras mesas, como sería la que el famoso Merlín, pues bueno,
Sí. acuérdate, el asiento peligroso y todo lo demás. Bueno, eso está ya en tradición céltica heredada de todo este esoterismo que parte del Templo Salomón. Tenemos otras mesas donde se habla también que fue llevada a lo que es a Inglaterra, Sí. a Avalon, y que de alguna manera, pues sobre esa mesa, pues Ya. también se depositó el grial. Al final, todo eso es un lenguaje simbólico. Mira, los etnógrafos, los medievalistas, todo el mundo, ya no hablamos de esoterismo, para la gente no desviarnos mucho, todos te hablan que los cuentos antiguos los personajes están relacionados con los misterios celestes y se trata de una manera de contar que tiene su lugar y su momento. Pero nosotros intentamos aquí, en el mundo moderno, de intentar comprenderlo de un modo literal y ahí nos perdemos. Claro, no se puede ver como algo literal, sino algo simbólico que nos está diciendo algo, ¿no? Que quiere despertar en nosotros algo. Casi Correcto, como amigo. algo que quiere hacer un proceso, ¿no? Provocar un proceso, evocar algo en nosotros. Correcto. Y mira, te voy a recoger ese verbo. Muy bien. Sí, Evocar. sí. ¿Por qué evocar? Porque la tabla esmeraldina, que es un texto que ya se conocía en Córdoba, en la Córdoba del siglo X, a través de Santalla, aquí fue una de las primeras traducciones. Bueno, aquí llegan muchos libros a través de la tradición árabe. Los árabes recogen pues toda la herencia persa, toda la herencia de la India, del mundo árabe, del grupo, de lo que había quedado el grupo del mundo grecolatino, de Egipto. Sí. Bueno, todos esos textos a través de una cofradía secreta que se llamaba los Hermanos de la Pureza, que lo compilan en lo que se llaman las epístolas, una serie de cartas, una serie de conocimientos herméticos que se transmitían Sí. por vía iniciática y otros muchísimos conocimientos llegan a la Córdoba califal, llegan al Al-Ándalus y hay una explosión. ¿Por qué? Sobre todo con la escuela de traductores estos temas eran muy desconocidos. No es como ahora que la materia científica está separada de determinados conocimientos. Ahí estaban todos mezclados. Había 7.000 libros de sueños, de alquimia ni te cuento. Bueno, pues entre ellos la tabla esmeraldina. La tabla esmeraldina es un libro que en lenguaje figurado, fíjate tú, que tiene que ver con la alquimia y con la transmutación, lo que tú has dicho de evocar, con la transmutación de la famosa piedra que se convierte en piedra bruta, la piedra filosofal, vamos. La transmutación de la materia, que es el gran secreto alquímico. Bueno, pues este texto dice, por ir a la leyenda, que Lucifer, o Acatatriel, depende de la tradición, cuando pierde la batalla de los ángeles y cae, de su frente se le cae una piedra. Esa piedra cae al continente de Hiperbórea. Allí es custodiada hasta que sucede un cataclismo. Cuando Hiperbórea desaparece, los supervivientes la llevan a Egipto, los sacerdotes de Tebas la custodian y después Moisés se la lleva y la deposita en el templo hebreo, y sobre esa piedra verde es donde Salomón de alguna manera oculta esa fórmula geométrica que da sentido a la creación. Ese es el texto. Ese Salomón que da sentido a la creación, su origen vendría entonces, según esto, de un ángel caído. Sí, de la alquimia, pero olvida, o sea, ángeles caídos es el relato. Sí, Lo que sí. este texto alquímico está utilizando es una Sí. narración o un relato para, lo que hemos dicho al principio, para equipararlo a una enseñanza. Sí. Lo que está diciendo es precisamente la capacidad que tiene, bueno, la alquimia, sabes, que se puede hacer operativa a través de una serie de elementos, ¿no? Pero también tiene que ver con el ser humano. Nosotros también somos piedra bruta, a través de devastarnos y de un trabajo espiritual interior, pues es verdad, o sea, eso está en la neurogénesis, en la neuroplasticidad, en cosas que la vida moderna ya va descubriendo de cómo somos capaces de irnos modelando a nosotros mismos y de alguna manera hacernos mejores. Y eso es una capacidad que es inherente a la naturaleza humana. Eso no es nada extraño. Lo que pasa es que con la alquimia sí que hay que decir que con todo este tipo de enseñanzas que van degenerando, obviamente nos están de alguna manera haciendo un sentido pedagógico
que creo que es muy interesante, que tiene que ver con esta llamada Mesa de Salomón y con otra enseñanza y con otros arquetipos. ¿Por qué? Porque fíjate que estamos hablando de una fórmula original que se llamaba Semáforas o el nombre secreto, porque ellos pensaban que había un dios geómetra, o sea, un dios arquitecto, como se utiliza en la masonería, que es el que da sentido, como en todos los relatos, ¿no?, antiguos, del caos al orden, es el que ordena la creación, y ellos pensaban que necesariamente tenía que haber una fórmula geométrica que encriptara y perteneciera a ese conocimiento de la Edad de Oro, o sea, que está en el principio del génesis de todo. Sí, José Ignacio, pero no andaban descaminados, porque hoy en día la física cuántica nos habla, bueno, y la ciencia nos habla de cómo la estructura interna de las células es idéntica a la estructura del universo, ¿no? Que hay un paralelismo. Entonces, ¿podríamos unirlo quizás con ese relato o no? Te he perdido. Sí, te he perdido en un momento también. No, ahora estoy. Estamos hablando de la estructura, de la física cuántica. De la estructura, y decíamos, ¿no?, que no andaban tan descaminados estas personas que creían que había un dios geómetra, ¿no? Porque las células internamente, según nos dice ahora la ciencia, tienen la estructura como si fuera casi mímico o casi un espejo del universo, de la estructura también del universo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. O sea, por ejemplo, para hacer la fotosíntesis, las plantas tienen que ver con un sistema de ozavado, una geometría para que puedan hacer esa fotosíntesis, el paso de una célula en el ser vivo, de una célula, en fin, todo eso no vamos a hablar, está relacionado con la octava musical. Es decir, hay un orden en la creación, y ese orden todo es matemática, ¿no? Hay quien dice que también el universo se puede analizar con la matemática. Entonces, las personas no andaban muy descaminadas. No, absolutamente. Y de hecho, los primeros padres de la Iglesia, Beda el Venerable, y otros muchos padres de la Iglesia, muy influidos, porque casi todos Orígenes, todos eran egipcios, están muy influidos todavía por el esoterismo, por las viejas escuelas iniciáticas, por mucho que fueran cristianos. Todos se obsesionaron y lo trasladaron a las comunidades monásticas, digamos al esoterismo cristiano, que se habla muy poco de él. Empezaron a hablar de la exégesis. Sobre todo, Beda el Venerable tiene un libro, se llama De Templo Salomonis Liber, que habla de la exégesis del Templo Salomón, porque él sabía que en el Templo Salomón estaba encriptada una gran sabiduría que tenía que ver todo con los misterios celestes, con la astrología, con la alquimia, con todo eso. Entonces, él hacía una reinterpretación que se llama, de alguna manera, la cuádruple exégesis. O sea, esto es muy complicado, pero es Kabbalah pura. O sea, y por eso ellos se acercaban y hablaban el mismo lenguaje de los cabalistas, les tenían mucho aprecio a los cabalistas, y esto ya lo hablamos en el otro programa. Realmente esa fórmula que se dice que estaba en esa mesa Salomón, lo que es el tono legendario, vamos a la realidad. La realidad es que ellos se obsesionaron, no que estaba en una mesa, sino que estaba en los textos originales del pueblo de la Biblia hebrea. Se obsesionaron de tal manera que en un momento dado lo llaman la Torá que es rota. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Es decir, en el Bereshit, Bara Elohim, en los textos hebreos, ellos creían que de alguna manera oculta había un método donde esa fórmula geométrica, esa fórmula que es el gran secreto del nombre de Dios unido al secreto que da origen a la creación, tenía que estar encriptado. Y de hecho, pues tanto el maestre Calatrava, Moshe Arragel, le hace traducir lo que se conoce como la Biblia de la Casa de Alba o la Agada de Sarajevo, que luego hablaremos más tarde, lo que son las Agadas, que es un sistema hermenéutico. Es decir, en el espacio europeo, tanto las órdenes militares, no estamos hablando, fíjate, vamos a ponerlo en contexto. Cuando se habla de los templarios, que es un invento del romanticismo, y de otras órdenes militares, el 99% de los templarios era gente de su época. Eran monjes soldados que no conocían estos altos grados de conocimiento, pero había un 1% de personas que sí tenían acceso a estos conocimientos vedados, como pasa en todo. Sí. El 1% se hacía ayudar mucho de traductores,
trabajaba codo a codo con los ismaelitas, con los cabalistas, y de hecho, fíjate tú, el famoso Quertín de Troyes, que da lugar a todo lo que tiene que ver con el Parzival, con el misterio del Grial, pues ni más ni menos que es coetáneo del gran exégeta Rasís, al que todo el mundo intentaba consultar sobre los textos hebreos. Esto es historia, lo dicen todos los medievalistas. O sea, que esto ya no es esoterismo, esto es historia que certifica que había una preocupación por encontrar esa fórmula oculta en los textos hebreos, que algunos han querido ver en esa mesa de Salomón. Claro, la historia de todo el mundo es que se quedó con la anécdota de que esa fórmula secreta estaba en una mesa, que cuando las tropas de Tito arrasan el templo en el año 70, se llevan entre los tesoros que se llevan del templo, están los objetos litúrgicos, la famosa menorá, la mesa de los panes de la presencia, que sería la mesa Salomón, y la depositan en el templo de Júpiter Capitolino. Bueno, avanzando la historia serían Atila, cuando arrasa Roma, el que se hace con este botín, entra a formar parte del tesoro de los godos, que se dividía en dos: el tesoro monetario y el tesoro conformado con objetos con un valor además simbólico. En este famoso tesoro entraría a formar parte de la mesa Salomón. Sabemos que esto es real. ¿Por qué? Porque hay un historiador contemporáneo que habla de que esto sucede, que es Procopio de Cesarea. Ajá. Entonces, una vez que tenemos la mesa de Salomón o de las panes de la presencia formando parte ya del mundo visigodo, por la presión de los francos y por avatares históricos, va desplazando geográficamente a los visigodos hasta que establecen su capital en el reino de Toledo. Y hay evidencias más que razonables por las fuentes árabes, por las conquistas árabes del Al-Ándalus, cuando entra Tarik, todas esas historias que tienen que ver. Ahora vamos a hablar de dónde vienen, de dos fuentes andalusíes y fuentes orientales que proceden sobre todo de Egipto, que son los conquistadores, los que vienen a conquistar con los árabes, que te hablan de la famosa mesa de Solimán que fue encontrada en Toledo. Es decir, es muy probable que recalara en Toledo, es muy probable. Claro. Y todas estas mesas que nos hablan, ¿no?, de Merlín, de Avalón, de los panes de la presencia, de la última cena de Salomón, hacen referencia a la misma mesa. Exactamente, es la misma cosa que... De hecho, figúrate tú, vamos a situarnos otra vez, vamos a recuperar cualquiera de esas mesas. Venga. Por ejemplo, la mesa de Avalón, cuando se escribe el Percevalus, que es una versión del Grial, ¿quién lo escribe? Lo que hoy se ha querido reconocer como la verdadera isla de Avalón, que es la abadía de Glassbury, que son monjes que, figúrate tú, se inspiran en los textos de ¿dónde? Otra vez lo mismo, de Flavio Josefo, que es el que nos habla de la mesa. Los monjes de Glassbury, ¿no? Claro, los monjes de Glassbury hacen una versión cristianizada que le quitan todo el esoterismo y nos lo cuentan en forma de relato, pero ellos conocían la enseñanza que había. ¿Por qué? Porque te hablan de un personaje que escapa en una barca, que es un personaje que pertenece al linaje de David. Ellos hablan no de Flavio Josefo, sino de Josefés. Es decir, intentan disfrazar y volver otra vez al origen. Al final hablan de lo mismo, de una piedra que está en la tradición céltica, que es la misma del Grial y la misma con la que se construye la mesa. Te hablan de la tradición de los Tuata de Danán, que tenían una piedra que se llamaba la Lia Fal, igual que en el mundo romano la Lapis Lineus, o la Manisola, que era una ceremonia de los cátaros, todo sobre piedras. Y piedras que hacen ¿qué? Lo mismo que te he contado al principio, que el sacerdote cuando tiraba esos dados, ese oráculo de Yahvé, tenía que de alguna manera en esa ceremonia que está en los salmos hebreos, tenía que certificar que el nuevo rey hebreo lo era por derecho divino. Pues todas estas piedras, la Lia Lapis Lineus, la Lia Fal de la tradición céltica, todas van a cumplir la misma función.
van a ser piedras proféticas que se utilizan para sancionar al nuevo rey, que lo es cumpliéndose la profecía sobre él. Fíjate tú qué coincidencia heredada del texto original. Pero es como un sesgo también al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro, claro. Es que al final lo encontramos en todas las culturas, incluso la mesa de Buda. O sea, es que realmente nada es original. O sea, y de hecho, incluso la propia tradición hebrea. Mira, sí. el templo hebreo está totalmente hermano del templo de la época Ramsés II, donde ahí en el frontispicio te pone: aquí está los secretos del cielo, más o menos, en todas sus manifestaciones. Es decir, si es que había mucho trasvase, más de lo que pensamos. Todos esos conocimientos de unos, de otros. De hecho, los textos de las pirámides, los salmos hebreos son hermanos y análogos, pero hermanos gemelos de los textos de las pirámides y de muchos textos que, o sea, es que al final nada realmente es genuino. Al final uno va recogiéndolo de un lado, transportándolo al otro, y el otro lo adecua a lo suyo, lo transporta a otro lugar, y así hasta llegar a nosotros, que yo creo que ese es el milagro, ¿no? Que haya llegado a nosotros también. Claro, claro, pero en un lenguaje que, fíjate tú, yo cuando voy a dar las charlas o cuando hablo de todo esto y les digo, a ver, el Grial, y dicen, no, claro, el Grial Toledo, porque hay un personaje, el único, del que se habla de una ciudad real, se habla de Toledo, y el que describe al maestro Quiot el secreto del Grial es un personaje pagano del linaje de Salomón, que debería ser un judío que estaba en Toledo, que se llama Flegetanis. Bueno, pues siguiendo lo que hemos dicho antes, de que el modo de proceder de los antiguos era encriptar conocimientos en personajes, Flegetanis no es un personaje. Flegetanis tiene que ver con Felek Tani, que es un libro árabe que habla de la concepción de los celos según la influencia tolemaica. Es decir, estamos hablando de misterios celestes, de astrología, de alquimia. Claro, por eso es tan difícil hacer explicar a alguien con mentalidad moderna que el secreto no está en interpretar literalmente que este personaje estaba aquí, en Toledo, luego allí o luego acullá. O sea, eso tiene una enseñanza y tiene un triple mensaje, y ya los antiguos lo sabían, pero se ha perdido a día de hoy, Miquel. Se ha perdido esa transmisión. Ay. Bueno, pero aquí tenemos personas como tú que, entre otras cosas, ¿no? Eres experto en el judaísmo y en toda esa tradición, esa historia de Toledo, que nos la estás trayendo. Enseguida vamos a hablar de esa conexión que hay entre Salomón, la mesa de Salomón, y Toledo, porque si tú pones en internet mesa de Salomón, verás que te sale mesa de Salomón y Toledo, Toledo y esto, Toledo mágica, Toledo esto. ¿Todos los caminos conducen a Roma? Pues no, a Toledo. Ahora nos va a hablar este maravilloso José Ignacio Carmona, que estamos con la boca abierta. Oye, y si queréis hacerle llegar alguna duda, alguna pregunta a José Ignacio, a radioacércate@gmail.com o a través de la página web www.acercateradio.com, acercateradio.org, y lo escribís ahí y se lo hacemos llegar. José Ignacio, mesa de Salomón y Toledo, o sea, ¿cómo está esto relacionado? Ya lo has dicho un poquito, algo ya nos has hecho ahí un aperitivo, una apertura de boca, pero ¿cómo es? ¿Está en Toledo la mesa de Salomón? Bueno, llega a Toledo. ¿Llega? Aquí lo que hay que decir que no hay ninguna fuente cristiana contemporánea que te diga la mesa estaba en Toledo. Pero los grandes eruditos, tanto del mundo académico, ya no nos vamos al mundo esotérico, vamos a darle verosimilitud a la zona. García Moreno, experto en el mundo visigodo, por lo que van recogiendo de las tradiciones árabes, de los historiadores, de los cronistas, dicen necesariamente sí hubo una mesa. El asunto está, ¿la encontraron o no la encontraron? ¿Lo que encontraron fue la mesa de Salomón o no la encontraron? Bueno, vamos a decir que... Otra pregunta, ¿ese contenía todos los misterios del universo o no?
esa Bueno, mesa. yo creo, Segunda parte, ¿no? bueno, ahí me voy a mojar. Mira, te lo he dicho al Venga, principio. Creo que eh, el secreto estaba, obviamente, se ha dicho, el gran secreto del Templo de Salomón estaba en los Urim y Turim del pectoral del mm, Coel Gadol, que era el sumo sacerdote. Ya lo hemos explicado. sí, Pero figúrate, eso necesariamente tenía que estar en relación cuando se hacía esa consulta talismánica, cuando esa clave talismática se hacía operativa por parte del sumo sacerdote, se tenía que hacer sobre la mesa, con lo cual la mesa sí tiene, de hecho cuando se describe, cuando se dice tiene 365 patas, se pueden ver los 7 cielos en ella. Bueno, lenguaje simbólico. ¿Qué ya. quiere decir? ¿Qué es un zodiaco? Simplemente que es un zodiaco, 365 días. Cuando dice 7 cielos, tiene que ver con una cosa que la tradición sefardí, es decir, los judíos de España lo saben muy bien, que es el pan de Shavuot. El pan de Shavuot, que no solamente quiere decir semanas, sino juramentos. De hecho, se hace en ese pan con una masa de harina que representa como la montaña del Sinaí, donde Moisés recibe y hace un juramento con Yahvé. Bueno, es decir, hay una enseñanza simbólica y el pan tiene un valor simbólico muy importante en el mundo judío. Eso es Claro. verdad. Entonces, llega a Toledo, claro, llega a Toledo y tiene un valor, no solamente el crematístico, el valor que se le describe como una mesa de esmeraldas, algunos dicen de turquesa, algunos. ¿Sabes qué es el problema? Que en Toledo era una corte donde, por ejemplo, se hacían muchas ofrendas votivas, como se Sí, descubre en el tesoro de Guarrazar, es decir, las coronas, los nobles rivalizaban en hacer ese tipo de ofrendas, donde estaban las famosas, que algunos historiadores dicen, no, no pudo ser confundida, pues si había mesas por doquier, Miquel. Mira, ya. había mesas de los evangelios, ellos rivalizaban en ornamentar mesas y hacer ofrendas a la famosa diócesis de Toledo, que era como la segunda Roma, donde las Ya. ornamentaban de un modo maravilloso. Tú imagínate un árabe, es que nos tenemos que poner la mentalidad entonces. Un árabe viene influido por unos listos que han sido los que han utilizado la leyenda para que se colonizara la península y vinieran, como se ha hecho siempre. Los conquistadores Claro. españoles iban en la mítica búsqueda de la ciudad de oro y los árabes venían enfebrecidos por todos Claro, esos tesoros claro, maravillosos que al claro. final lo que querían es que viniera una masa de árabes, que vinieron muy pocos, pues en busca de esos tesoros maravillosos. Bueno, Digo, pues en tú, América en busca del oro, ¿no? claro, Y en Groenlandia, fíjate, algo mucho más moderno, que le llamaron Greenland, ¿no? La tierra verde, para que la gente no pensara que era un cascote de hielo y alguien fuera allá. claro, pues son eso, bueno, geopolítica Sí, antigua, por decirlo de esto alguna es manera, antiguo, llevada a la propaganda, en fin. pero Al qué final, interesante, ¿eh? pues llegan y claro, tú imagínate, tú ponte que eres un árabe entonces, y tú llegas y has Mm, leído las mil y una noches, llegas a Toledo y se te dice que hay una mesa maravillosa en Toledo, la Gran Corte, donde Solimán, aparte hecha de oro, de gemas preciosas y demás, ha escrito un gran secreto. Bueno, pues tú llegas enfebrecido, que lo que pasó a Tarik, le pasó a Musa, que hay una historia que dice que la encuentra Tarik, que le arranca una pata, que bueno, en fin. Bueno, ¿se encuentra o no se encuentra en la mesa? Probabilidad 1, se encuentra. sí, Si se encuentra, tenemos dos relatos que hacen creíble esto. Una, que el señor de Alepo, un poquito más tarde, porque obviamente si se encuentra llevada al califa, como describen las fuentes árabes, que se le entrega al califa, que Tariq y Musa discuten a ver quién la ha encontrado, eso es igual. Vamos a lo que vamos, la han encontrado. Y el califa la tiene y se queda en la corte. Bueno, pues hay una fuente que dice el señor de Alepo, cuando él toma al Rakba, dice que encuentra una mesa que era la famosa mesa de Solimán. Es decir, una vez desaparecido el califato, una fuente más tardía dice que sí, que esa mesa se había encontrado y procedía del famoso rey Salomón. Segunda, mm, esto muy desconocido, Miquel, y sí. te va a gustar mucho. Hay una Primicia, fuente, qué guay. tiene una fuente, Miquel, muy interesante que es, hemos dicho que los cuentos se criptan verdades históricas. En este caso, Simbad el Sí, Marino, a través de unos textos que Richelieu compra, unos textos apócrifos, pero está basado en una embajada que fue real y contemporánea,
el rey, el califa de entonces, manda unos regalos al rey de Ceilán, Sri Lanka. De Sri Lanka de hoy, sí. Eso es. Y se dice en esa crónica que le hace una copia literal de la que fue la mesa de Salomón. Esto es muy poco después de la invasión árabe. Lo que es esto, pero esta embajada fue histórica. Lo que pasa es que, fíjate, se cuenta en un cuento, pero realmente la embajada sucedió. Pero ¿cómo se describe esa mesa? Ahora sí que te va a gustar. Se describe que en el centro tenía a un caballero con un arco sobre el que se abalanzaba un león. ¿Qué quiere decir esto? Esto es típico el ideario de los templarios. Los templarios tenían prohibida, o sea, el único animal simbólico que podían cazar el león. Hablaban del libro de los jueces, de todas las traducciones del libro de los jueces. ¿Cómo sabían los templarios que de ser esa una representación fidedigna de la mesa de Salomón estaba relacionada con la caza del león? Volvemos al Perceval. Porque hay un libro, una versión del Perceval, Titurel, que habla de una cosa que pensaban que era igual, simbólico, pero luego se ha demostrado que es real. En el Museo de Berlín, o sea, tienes de época sasánida un plato que habla del templo de Khosrou II. Khosrou II, en Irán, en Persia, levanta un templo mágico que rueda sobre sí mismo, que era el templo de los 12 arcos, con 12 capillas, donde se interpretaban los misterios celestes, donde se custodiaba lo que era una reliquia, que era la antigua cruz sobre la que Dios fue crucificado, el famoso grial. Bueno, pero ahí estaban encristados todos los misterios celestes. Este templo existió y este templo después con las invasiones pasó al mundo bizantino, se hizo muy famoso en el mundo cristiano, con lo cual algún autor cristiano lo utilizó para meterlo en el ciclo del grial. Y los templarios pues conocían todo este tipo de... Claro. Pero esto es fascinante. Yo le veo hasta similitudes incluso con la astrología, ¿sabes? Las 12 casas. Correcto. Es que ese es el misterio. Es que ese templo de Khosrou II, que giraba sobre sí mismo, claro, como en el techo tenía la bóveda celeste, era un techo como con pan de oro, tenía pues todos los misterios celestes, donde había una representación, le llaman el templo de los arcos. Todo el lenguaje simbólico también, porque tiene que ver con los planetas, ya lo sabes, con Leo, con Sagitario, con la flecha, con todo ese tipo de misterios y de enseñanzas que son muy ocultas. Pero realmente eso existió. Bueno, esas son las dos vertientes de que pudiera haberse encontrado la mesa Salomón. Pero ¿y si no se hubiera encontrado la mesa Salomón? Pues mira, la única probabilidad real, como si fuéramos detectives de la historia, Miquel, y la gente lo va a entender. Se ha hablado de dos vías. Una, que se hubiera ido a la famosa, se hubiera ocultado en la famosa mesa cómputo, la actual Alcalá. Eso el propio García Moreno, el gran experto en mundo visigodo académico, te dice, eso no es probable. ¿Por qué? Porque los árabes, cuando invaden la península, lo iban haciendo por pactos con los nobles godos. Más que por batallas, que las hubo, fueron por pactos. Es decir, yo te dejo que tú sigas siendo noble, que nos hacemos aliados y no nos hacemos daño. Bueno, claro. Entonces, había un conde de la zona de Murcia, que se llama el conde Tudmir, que está en las crónicas, es historia pura. Ese se hace aliado y ese viene por cómputo hacia Toledo en ayuda de los árabes. ¿Por qué? Porque eran dos facciones de godos enfrentadas y los únicos que quedaban ya, el último reducto de los fieles a don Rodrigo, estaban en Mérida, en la Lusitania. Con lo cual, el único camino posible, no vas a ir donde tu enemigo que viene por cómputo, te tienes que ir a preservar todos los tesoros godos de los que formaba parte de esa de Salomón. ¿A dónde? A donde te quedan tus últimos aliados a cómputo. Entonces, pero ¿por qué era importante? No por el valor solamente, el valor monetario, sino porque el que poseía ese valor tenía un valor sagrado también. La posesión de esos elementos muy importante, eran indispensables para entronizar a un nuevo rey godo. A través de una ceremonia heredera de esta ceremonia de los reyes hebreos, por los cuales adquiere la condición de rey por derecho divino, se llama liber ordinum. Si tú no tienes la posesión de esos objetos,
tú no puedes ser entronizado. Tenía un valor altamente simbólico. Entonces, al haber dos clanes enfrentados, dices, si no dejo en posesión de mi enemigo el tesoro, no puede adquirir el derecho a ser entronizado. Entonces, esos objetos pesaban mucho, Miquel. ¿Y qué se hace? Me imagino, sí. Te vas en la dirección este, Montes de Toledo, dirección Mérida, y el metropolitano, que es el obispo más poderoso, que sería el que tuviera el poder sobre esos tesoros, es Sinderedo, lo oculta cerca de Toledo pensando que era una situación provisional, que era lo típico, ellos se enfrentaban mucho, dice, bueno, cuando pase esto sé dónde está oculto y yo solo tengo el secreto. Sinderedo se va y se va a Roma, ya nunca más vuelve a la península. ¿Y por qué se sabe que lo esconde en dirección a Mérida y cerca de Toledo? Porque a 20 kilómetros, utilizando esa calzada romana, tenemos Guarrafar, donde en 1800 y pico se va a descubrir el tesoro godo. Con todos esos objetos que obviamente no fueron encontrados por los árabes. Pero, dice el profesor García Moreno, y mucho antes lo dije yo, fíjate, Miquel, a ver. dice el profesor García Moreno, sí. Es muy probable que tal como se encontró el tesoro de Guarrafar oculto cerca de la corte, que tiene, o sea, todo el sentido en dirección a donde están sus últimos aliados, la mesa de Salomón, de no haber sido encontrada, esté cerca de esa zona. Yo apunté a Melque, ¿por qué? Porque Melque, siguiendo esa calzada, está unos pocos kilómetros más allá. Hoy en día es un pequeño monumento nacional, que es una pequeña joya de piedra, pero entonces era conocido como el Escorial Visigodo, que era el mausoleo de un personaje principal de la corte visigodo, o sea, que tenía acceso también a los tesoros. Sí. Es un lugar que luego fue bailía templaria, que todas las fuentes orales, incluso el rey Felipe II, que era rey de Jerusalén, y toda su corte se obsesionaron con esa zona, sabiendo que es muy probable que en esa zona Melque fue un lugar visigodo. Y dice el profesor García Moreno, hay una etimología que se llama Daramano, Daramefas, que es casa de la mesa, que está muy cerca de Guarrafar y de Melque, donde es muy probable que algún día pueda aparecer la mesa. O sea, y yo ya lo señalé hace tiempo. Pero figúrate, y ahora viene, vamos a meter un elemento casi novelesco real. A ver. Melque, un sitio especial, un sitio que bailía templaria, con una virgen negra, con una historia fascinante que con el tiempo, con todo ese valor que tenía, alguien quemó los techos que estaban hechos de pan de oro pensando que eran los famosos tesoros templarios de los que hablaban todos los lugareños. De una intrincada red de galerías que le conectaban con el famoso y enigmático castillo de Montalbán, que puede ser el Montsalvat de las Fuentes del Grial, y que escondía un tesoro legendario. Fíjate, bueno, pues ni más ni menos que en 1941, ¿quién tenemos? A unos miembros alemanes, posiblemente de la Neberbe, que se presentan, esto es historia, en San Martín de Montalbán, y le dicen al párroco que quieren estudiar la Virgen Negra, o que pertenecía a la iglesia de Melque. ¿Qué era la Virgen Negra de Melque? Era una virgen del siglo XII que detrás tenía una trampilla y era un relicario. ¿Qué ocultaba el relicario? ¿Pudo ser la famosa piedra? ¡Wow! La famosa piedra que tanto ha viajado. Estoy atónito, ¿eh? Estamos aquí con José Ignacio Carmona, escuchando atentamente en un nuevo mensaje en Acércate Radio todo lo que nos tiene que contar. Oye, y no te vayas porque estamos aquí. Escríbenos, cuéntanos qué opinión tienes. ¿Sabes algo sobre esto? ¿Lo habías escuchado anteriormente? La mesa de Salomón. ¿Qué crees tú? ¿Que está en Toledo? ¿Que no? ¿Que fue encontrado? ¿Que no? Ahí nos ha dejado José Ignacio varias teorías y la verdad que es muy interesante. Escríbenos ahí a través de la página web o por el email radioacércate@gmail.com. Claro, porque esos objetos, José Ignacio, no sabemos cuáles eran los que se encontraron, ¿no?
Efectivamente, o sea, sí encontraron. Lo que sí sabemos es que estos miembros de la Neberbe iban a tiro hecho, ¿eh? Iban a la Virgen Negra de Melque sabiendo Ya. que era un relicario y es más, la Virgen Negra después de esta enigmática visita desapareció. ¿Y por qué a mí no me extraña que sean unos foráneos? ¿No? Pues te Siempre voy a decir viene gente de por qué la fuera escuela alemana, porque la eso. escuela alemana estaba muy vinculada a través de los visigodos. De hecho, cuando el famoso Himmler viene a Toledo, a través de Santa Olalla, que era el comisario general de excavaciones, que era un filonazi, el jefe de arqueología, le hace visitar yacimientos visigodos, porque eran los antepasados prácticamente de los alemanes. Y ellos, influidos por el esoterismo alemán, sabían que Toledo, a través de todos estos textos en la escuela alemana, de muy antiguo se sabía que Toledo era el lugar que encriptaba a través de todas estas traducciones. Mira, la biblioteca, y sobrevive un 10%, posiblemente, la biblioteca de la Catedral de Toledo, heredera de toda esa labor de traductora que hicieron los judíos de textos árabes, los judíos, árabes y cristianos, pero principalmente los judíos. Sí. O sea, cuando vienen los grandes expertos, sobre todo de toda Europa, porque Toledo cobra en aquella época la fama de la ciencia toledana, era la magia por excelencia, porque se estaban traduciendo textos que venían de Persia, que venían de la astrología hindú, de la astronomía persa, del mundo árabe, de alquimia, imagínate, aparte de textos mezclados con la verdadera ciencia heredada de los griegos y del mundo clásico. Bueno, imagínate qué eclosión de conocimientos donde todo el mundo era la metrópoli del conocimiento, todo el mundo era la Nueva Alejandría, que quería indagar esos conocimientos. Necesariamente viene a esa escuela origen a la famosa leyenda de que la ciencia toledana era la escuela de la magia, ¿sabes? Entonces todo el mundo, eso real, vino aquí. Entonces, todas las corrientes esotéricas, de hecho, hasta, mira, el arzobispo Carrillo era un alquimista operativo. ¿Ah, sí? Sí, hizo traducir un libro que era El Tesoro del Candado, que dicen que lo mandó traducir también de una tradición árabe Alfonso X, en fin. Había muchas corrientes, incluso dentro de la propia iglesia. El arzobispo Carrillo era prácticamente un alquimista que, ayudado de Fernando Alarcón, le manda a degollar en un momento dado porque no da con los secretos que ellos están buscando. ¿Dónde? En la biblioteca de la Catedral de Toledo. Incluso en 1700 y pico, ya cerca de 1800, todavía encontramos bibliotecarios, alquimistas, buscando en la catedral, en la biblioteca de capitular de lo que es la Catedral de Toledo, como Burriel y otros. Siempre hubo círculos herméticos alquimistas buscando esos conocimientos. Y entre ellos, ¿quién vienen? Vienen grandes estudiosos alemanes que, cuando entra el gran estudioso de la ciencia por antonomasia, que es Sarton, o entre otros muchos, viene a Toledo. ¿Sabes qué dicen? Ein Arcadia ego. No puedes comprender la ciencia ni el mundo tal como le concebimos si no conoces lo que es Toledo. Lo dicen ellos. Entonces, claro, esto lo heredan Thule, las sociedades esotéricas alemanas. Entonces, claro, entre que es la ciudad del Grial, en que es la ciudad del génesis, de la síntesis de todos los conocimientos conocidos, todos se obsesionan, hasta Himmler. Himmler es real, que viene a Toledo, y vienen otro tipo de buscadores. Hitler es el más conocido, en busca de ese famoso Grial, de esos famosos conocimientos. Pero eso ya después de Hitler, fíjate que sigue siendo operativo, Voy a hacer solamente un apunte. El nacionalsocialismo, muy influido por las corrientes esotéricas, no desaparece con la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron muy listos. Cuando ven perder la guerra mundial, ¿qué hacen? Muy listos, saben que el nuevo orden mundial va a ser el nuevo orden mundial económico. Es una manera más sutil de preservar el poder y seguir operando de una manera subterránea. Y de hecho, claro, ¿qué hacen? Se infiltran, crean, por ejemplo, los grandes creadores de aquel famoso grupo Bilderberg y otros grupos que la gente pueda conocer. Hay otros, pero que la gente pueda conocer, son de inspiración de esos herederos del esoterismo nazi, grandes jerarcas nazis,
que de alguna manera, al final el dinero, Miquel, y el poder, da igual. Se reconvierte y se reinventan en eso. Y te puedo asegurar que hasta hace 4 días, estos tentáculos de todos esos herederos del esoterismo nazi están operativos todavía en Toledo. Todavía a día de hoy están operativos. Y este tipo de cosas saben que independientemente de esa infantilización de definirte los textos de un modo literal, saben, porque tienen una alta cultura esotérica, muchos de ellos, y mucho poder, que verdaderamente esos textos que están en Toledo, ese simbolismo del que luego en algún momento hablaremos, que está presente, por ejemplo, en la iconografía de la Catedral de Toledo y en textos que proceden de Toledo, saben y han perseguido hasta el día contemporáneo esos secretos. Wow, 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 wow. Bueno, nos quedan pocos minutitos para que lleguen las 11, llegue aquí Miguel Ángel Pertierra, ¿no? Con la rueda del misterio. Pero yo quería, bueno, voy a coger el testigo y vamos a hacer otro programa, si te parece, sobre la Catedral de Toledo y sus misterios, ¿no? Nos han quedado muchas preguntas, muchas cosas también incógnitas ahí, y muchas cosas que estamos aprendiendo contigo. Pero yo quería que hoy habláramos, no sé si nos dará tiempo, José Ignacio, un poquito sobre el tapiz. Tapiz de la Vale, mira, en titulares, ¿vale? Es un tema complejo, pero en titulares. El tapiz, que yo le he llamado la profecía, volvemos a los secretos de Toledo. Bueno, es que esta historia te la coge Hollywood y te hace una película sí o sí. Oye, pues otro día hacemos un monográfico, pero... Sí, pero bueno, vamos a dar titulares para abrirle un poco el paladar a nuestros oyentes. Mira, tú sabes que la escuela cabalística del Safed, la escuela más importante de la música judía, Safed es prácticamente, bueno, donde todos los grandes cabalistas, Luria, Cordovero, etcétera, fundan una escuela de mística que es la que todo el mundo referencia hoy en día en el mundo judío. Son herederos directos, que algún día hablaremos, estoy haciendo un libro sobre eso, sobre la escuela toledana. Herederos directos. De hecho, Luria... su maestro es el último cabalista toledano, ya hablaremos de eso. Eso lo dejamos para otro momento. Pero, hablando de Cabalá, hay una casa en Toledo. Toledo es que es... tú haces obras y aparecen este tipo de... Entonces obras aparece, vamos... Bueno, en una casa de la calle del Ángel, cerca de Alfileritos, en el casco histórico de Toledo, se hace una obra. Entonces, al picar... había una tábica, aparece un tapiz y ¿qué aparece? Un lienzo medieval, primero un pergamino que se deshace en las manos al contacto con el aire, que estaba oculto. Era una antigua casa de un alfaquí, era de unas monjas, pero en antiguo fue de un alfaquí, de un famoso un personaje importante árabe, pero ahí vivía un cabalista. ¿Y vio un cabalista por qué? Porque ni más ni menos que en esa etapa está encerrada la historia de Israel de un modo profético. Un gran cabalista, y fíjate si existe hoy, es una casa particular, aparecen unas monedas, porque es la época de Alfonso VIII, aparece un disco de cobre con alas, aparece tal, pero vamos a centrarnos en el tapiz. La Cábala dice... Hay unos preceptos que son muy rigurosos. Solo puede ser estudiado por alguien de más de 40 años, etcétera. Bueno, pues viene un cabalista, un joven sefardí, viene a estudiar los secretos de ese tapiz. Y el gran tabú de la cábala, que es en los grandes secretos no penetres, porque tienen, tienen sus peligros. Sí, que hablamos en otro programa anterior. Claro, pues este chico, que era joven, fíjate tú, como si fuera el argumento de la película, rompe ese tabú y acaba muriendo de forma extraña. Vaya. De forma natural. Pero ¿qué es lo que esconde ese tapiz? Pues mira, esconde el gran secreto de la historia judía que los cabalistas encriptaron. En ese tapiz tenemos el Gilgul, que es una especie de laberinto que habla de no solamente la naturaleza humana, de la reencarnación, sino de la predestinación de un pueblo en sí, que es el pueblo hebreo.
está el número 8, que es el número infinito, que es el resultado, fíjate tú, de lo que es los 3 padres del pueblo judío, que son Abraham, Isaac y Jacob, las 4 madres, que son Sara, Raquel, Rebeca y Lía, y todo eso mantiene una enseñanza que tiene que ver muchísimo con que la Shekinah, que procede de la Todá e Israel, es y será la lámpara de la conciencia que influirá en toda la historia. Y esto se cumple, está escrito en el siglo XI y XII y se cumple. ¿Por qué? Porque gracias a la escuela de Kabbalah toledana, gracias a esa escuela se mantendrán las enseñanzas esotéricas que hoy en día se preservan en Sefer. Fíjate que es una profecía que se cumple. Y dos, el Bereshit bara Elohim, el texto, no es un texto, es un texto sagrado que siempre se tiene que interpretar de un modo profético, donde los primeros pasajes están, que es en lo que todo el mundo se afana, todos los grandes doctores, los cabalistas, en interpretar cuál es el mensaje oculto. Bueno, pues en el versículo 14, Yom es una palabra que te habla, y Toldot es Toledo, te habla. Yom tiene un sentido astronómico, es decir, sobre Toldot, generaciones, y sobre Yom como un movimiento celeste que se cumple en un momento determinado, esto predestinará la historia del mundo, de la cual los judíos van a ser protagonistas. Y efectivamente, los judíos expulsados de la península son los creadores del mundo moderno, tal como los concebimos a través de las traducciones, donde se empieza a elaborar la ciencia contemporánea, y cuando se establecen en Ámsterdam, reconfiguran un nuevo mundo, dando origen a lo que es las grandes redes comerciales a través de sus vínculos familiares, y a lo que es realmente el liberalismo, la economía. Es decir, se cumple la profecía de cómo el pueblo de Israel va a ser el protagonista y el gran articulador de la historia del hombre. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tenemos ya que irnos. Lamentablemente no podemos seguir escuchando la historia tan fantástica sobre el tapiz y su profecía, o sea que lo volveremos a traer, aunque nos ha quedado ahí ya un poquito ya el sabor de boca, ya nos has puesto ahí el caramelito, ¿no? Bueno, estamos con José Ignacio Carmona. Hoy hemos estado hablando sobre, bueno, la mesa de Salomón, el tapiz de la profecía, todos los misterios que entraña. Encantadísimo, vamos, de que hayas estado aquí en un nuevo mensaje. Y, oye, si queréis encontrar a José Ignacio y queréis saber más de lo que hace y sus próximos libros y comprar sus libros editados, pues ahí tenéis una página web, toledopatrimoniodelahumanidad.com, toledopatrimoniodelahumanidad.com, y en YouTube también está Iñaki Carmona /Conciencia en Misterio, ¿no? Iñaki Carmona, Conciencia en Misterio Live, que además ahí hace programas muy, muy interesantes. José Ignacio, ya viene Miguel Ángel ahí apurreando en la puerta, pero no sé si quieres añadir algo más para terminar. No, porque yo creo que hemos dado mucha sobreinformación. Ahora que la gente se busque, y esa es la responsabilidad que debe tomar la persona sobre sí mismo. O sea, mata al maestro y quédate con el mensaje. Eso es. Gracias. Otro día volveremos con José Ignacio porque tenemos mucho que aprender de él. Gracias por estar aquí, José Ignacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y acordaros, acordaros, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Te espero en la siguiente.